Bien, pues estamos aquí, como comentábamos antes con el ingeniero Octavio Romero Oropeza. Lo hemos invitado a platicar con nosotros. Nada más déjeme contextualizar, porque muchos sí saben quién es él, pero hay algunas personas que no lo identifican con el Jodi, o que saben que le dicen Jodi, pero no saben por qué le dicen Jodi. Buenos días, Octavio. Chuy, muy buenos días. Manuel, buenos días. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. A mí también me da mucho gusto que haya aceptado venir a platicar. ¿En qué años más o menos fueron esas colaboraciones que hiciste para Telereportaje, Octavio? ¿Qué sería? ¿92, 93? 93, 94, Chuy. De tal manera que quienes hoy tienen 18 años no habían nacido. Fíjate. O estaban naciendo, más o menos por esas épocas. Ya pasó el tiempo, sí, no habían nacido. Entonces todos. Un chavo que acaba de empezar a votar no sabe por qué te dicen Jodi. Y es que Octavio nos enviaba una colaboración 1 o 2 veces al mes con el seudónimo de Jodi y el profesor Dido. Y entonces en ella hacía críticas, hacía parodias, hasta una la musicalizó, por cierto. No voy a decir las voces que están ahí porque puedo quemar a mucha gente. Pero hasta la musicalizó. Y entonces de ahí le quedó el mote de Jodi. Hasta hoy le llaman Jodi. Pero decía, muchos ni sabían por qué, ¿no? Pues ya saben por qué. De ahí Octavio pues inició una carrera política en el PRD. Primero no te afiliaste, ¿verdad? Fue posterior, fue como a los 2 años o algo así que te afiliaste. Sí, fue posterior a la candidatura que me afilié, sí. Sí. Tú has sido presidente del Comité Directivo Estatal del PRD. Has sido candidato a la presidencia municipal de Centro, diputado federal, oficial mayor de gobierno del Distrito Federal con Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Diputación Federal plurinominal por el PT, funcionario de honestidad, ¿así se llama? ¿Cómo se llama? De austeridad, sí. Y austeridad en el gabinete del gobierno legítimo que encabezó Andrés Manuel López Obrador. Hoy delegado de Morena, o ¿hay otro cargo que hayas tenido que yo no sepa? Estuve con Andrés Manuel en el Comité Ejecutivo Nacional, en la Secretaría de Finanzas. Cuando Andrés Manuel fue presidente del PRD Nacional. Sí. También. ¿Y ahora delegado de Morena? ¿O cuál es tu cargo? Yo estoy en el Comité Ejecutivo Nacional de Morena y ahora mismo estoy como delegado nacional en Jalisco. Estamos apoyando el movimiento de Morena en Jalisco, sacando los congresos distritales. Jalisco y en algunos estados del norte de la República. Bien, vamos a dejarle claro a todos los que nos escuchan y a mí mismo algo que mucha gente cuestiona constantemente. ¿De qué viven? Y la pregunta es, ¿de qué has vivido todo este tiempo que te has dedicado a la política y no has tenido un trabajo oficial? Porque has tenido trabajos con remuneración, pero hay otros en los que has estado con Andrés Manuel trabajando y pues no ha habido una remuneración oficialmente. ¿Cómo lo has hecho? Pues Chuy, tú recordarás que antes de que yo entrara al movimiento, a la política, yo tenía mi rancho, tengo mi rancho, tenía yo una empresa y tengo alguna propiedad. Una bodega, una casa en la ciudad de Villahermosa, una bodega también aquí en Villahermosa y tengo mi rancho. Entonces, desde hace muchos años he conservado ese patrimonio y eso me ha servido para vivir. De repente tiene uno oportunidades donde tiene uno un ingreso, de repente no, pero esto nos ha permitido estar en esta actividad. De cuando has estado trabajando en el gobierno de la Ciudad de México, en la Diputación Federal, etcétera, ¿lograste ahorrar? Bueno, en ese entonces fui a la Ciudad de México, la familia también se trasladó allá. Lo que hicimos fue, conseguimos un crédito hipotecario para adquirir una casita, ya terminamos de pagar ese crédito agropecuario, y digamos que hipotecario, sí, y digamos que eso es
el ahorro que hemos tenido en todos estos años, aparte de lo que ya teníamos antes de entrar a la política. ¿No te pesa no haber ganado, o sea, dejar en tu vida productiva fuerte, de haber dejado de, pues, ganar para poderle dar un patrimonio, dejar un patrimonio mejor a tu familia? Pues mira, Chuy, la verdad es que esta actividad, yo desde que inicié, primero con las reservas del caso, y poco a poco me fue apasionando. La verdad es que me gusta mucho esto de buscar servir a la gente, a los demás, de encontrar alternativas para lo que ocurre en nuestro país y desde luego en nuestro estado. Y poco a poco me fui convenciendo de que esta era mi vocación. Me gusta mucho lo que hago. Y con relación aunque eres ingeniero agrónomo. Soy ingeniero agrónomo, sí. Y en cuanto a mis hijas, a mi familia, lo que he procurado es lo que tiene que ver con la educación. Fundamentalmente, ese es el patrimonio que yo he querido dejarles, María Eugenia también, y creo que lo hemos conseguido ya a estas alturas. 2 de mis hijas ya terminaron su carrera, ya están en vida productiva, y la más pequeña pues está estudiando su carrera, le va muy bien. Estoy muy satisfecho, creo que ese es el mejor patrimonio que uno puede dejarle a sus hijos. La mejor herencia es la educación, y en ese sentido me siento tranquilo. ¿Eso es lo que más te apasiona, Octavio, la política? Sí. ¿Es tu pasión, es la pasión de tu vida? Sí, y llevo cerca de 20 años en esto, y estoy convencido de que este es el rumbo. En la política en el buen sentido de la palabra, no en la idea esta de las reuniones con los personajes, los desayunos, las comidas, las relaciones, sino las alternativas que uno le puede ofrecer desde un cargo a las gentes. Fíjate que la experiencia que tuvimos, que yo en lo personal tuve en el gobierno de la Ciudad de México, cuando Andrés Manuel fue jefe de gobierno, fue extraordinaria, Chuy. Ahí yo me convencí de que sí se pueden lograr los cambios, que sí se pueden darle alternativas a la gente. Andrés Manuel... Aunque también denuncian actos de corrupción en el tiempo que Andrés Manuel fue jefe de gobierno. Nunca fueron comprobados, Chuy, y se le dio mucho vuelo al asunto de Bejarano, de Ponce. Todo eso está más que aclarado. Fueron situaciones aisladas que se dieron, pero en el gobierno de la Ciudad de México, actos de corrupción fuera de estos eventos mediáticos no hubieron. Pero lo fundamental de ese gobierno, Chuy, fue que sin tener recursos disponibles se lograron hacer cosas extraordinarias que impactaron a todo el país. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los apoyos a los adultos mayores, a las madres solteras, a los discapacitados. Cuando nosotros llegamos al gobierno, cuando Andrés Manuel entra como jefe de gobierno, el presupuesto ya estaba aprobado. No había un centavo para nada que no hubiese sido aprobado antes de que se ganara esa elección. Y sin embargo, él dio la instrucción de que íbamos a iniciar a partir del primer día con estos programas. Y yo te debo ser franco, creí que eso era imposible, porque ¿de dónde iba a salir el dinero? O sea, y fue una pregunta que además le hice, y la respuesta fue del programa de austeridad que vamos a aplicar y del combate a la corrupción. Y al igual que mucha gente, yo dudé, porque dije, pues, tanto dinero va a salir de eso. Estamos hablando de cientos de miles de personas a las que hay que darles un apoyo. Y poco a poco fuimos aplicando el programa de austeridad y fuimos aplicando el combate a la corrupción, y no solo salió para estos programas sociales, sino para muchísimas obras que se hicieron en la Ciudad de México. Buena parte de lo que se hizo en los de infraestructura, los segundos pisos, salió de estos programas, Chuy. Entonces, fue para mí fue la demostración de que cuando hay un proyecto de trabajo, cuando hay una aplicación a fondo, cuando se cree en lo que se está haciendo, cuando se combate la corrupción, cuando se reducen los gastos
las cosas se pueden hacer. Sin embargo, hay todo un sistema, hay muchas inercias que son muy difíciles de vencer, hay muchas costumbres, hay muchos hábitos creados y se gobierna con la gente que está ahí y que tiene el sello, desgraciadamente, lo tengo que decir, de la corrupción, porque somos desgraciadamente un país mayoritariamente corrupto y corruptor. Y tienes que jugar a la política con ellos y al servicio público con ellos y los tienes que emplear y los filtros no bastan para poder trabajar, porque no se puede trabajar con ángeles, no hay ángeles trabajando en el servicio público. Entonces las cosas se ponen muy difíciles y poder ir contra ello es totalmente... Y cuesta trabajo, Chuy. No es fácil aplicar un programa de austeridad, no es fácil irse a fondo combatiendo la corrupción, pero si se predica con el ejemplo, que eso es lo más importante, las cosas se pueden lograr. Entonces, Andrés Manuel López Obrador predicó con el ejemplo desde el principio. ¿Tú recuerdas esa bromita que le hacían a él como jefe de gobierno? Porque a todos lados iba en un Subaru blanco, un carrito austero, que fue una especie de demostración de que la fantochería se puede hacer a un lado, que se puede aplicar la austeridad a fondo, y ese era lo visible. En realidad él se comportó de manera austera y honesta durante todo el tiempo. Ese ejemplo que se da hacia abajo logra el cambio, Chuy. Cuesta mucho trabajo porque hay una costumbre, como tú lo dices, es totalmente cierto, pero en la medida en que ven que el de arriba se comporta, que los de arriba se comportan de manera correcta, poco a poco va permeando el ejemplo, y la prueba son los resultados que se dieron en ese gobierno. Ahora, Octavio, ¿ha cambiado tu perspectiva de cuando eras un crítico de inicio a hoy, que ha sido gobierno, que ha sido partido, que ha sido dirigente de todo esto? Quiero comentarles a ustedes que nos escuchan, tiene mucho tiempo que no platico en corto con Octavio, pero antes platicábamos bastante, sobre todo antes de que entrara esto, pero cuando uno está fuera de la política tiene una visión, cuando está uno dentro tiene otra visión. ¿Tu visión de la política ha cambiado, de las posibilidades que hay de ese cambio del que han hablado tanto tiempo y tan fuerte existe? ¿Hacer política es lo que tú habías pensado, Octavio? Yo siempre tuve la inquietud de la política, pero déjame contestar la pregunta que me hiciste al principio, Chuy, de si mi visión ha cambiado a lo largo de los años, y yo creo que en lo fundamentalmente no. Sigue siendo la misma. Yo cuando inicié con esto creí que las cosas podían cambiar y sigo creyéndolo. Lamentablemente a nivel nacional se ha impedido el cambio de este país, para su desgracia, en tres ocasiones, 88, 2006 y ahora en el 2012. Yo sigo creyendo que se pueden lograr las cosas, que se deben lograr las cosas. Creo que en lo fundamental las cosas en el país no han cambiado, a lo mejor sí, pero para peor, y sigo creyendo que es posible. Sigue estando mi visión en ese sentido, sigue siendo la corrupción el principal problema de este país. Entonces, en lo fundamental sigo pensando lo mismo. ¿Qué ha cambiado? Pues visiones específicas. Antes, al no tener detalles, al no conocer a fondo lo que pasa ya dentro de la administración o de la política misma, uno se puede hacer la idea de que es relativamente fácil. Es muy complicado, es muy difícil, pero lo fundamental lo sigo pensando. ¿Al PRD ya lo infiltró la corrupción de una forma fuerte? Yo creo, Chuy, que es muy importante que los partidos de izquierda, el PRD, el PT, Movimiento Ciudadano, hagan una evaluación a fondo de cómo están. Pero te interrumpo, ¿tú ya no estás en el PRD? No, ya presenté mi renuncia en días pasados. Me tocó estar en el Congreso del Distrito número 4 aquí en Villahermosa,
y bueno, ya presenté mi renuncia porque fui electo como consejero nacional en ese distrito. Hacías una reflexión cuando te interrumpí acerca del... Pero ya se me olvidó. Estabas hablando de la importante que era que los partidos de izquierda... Muy importante que hagan una autoevaluación de qué está pasando. Sin duda, a lo largo de los años ha venido habiendo un deterioro en la vida interna de los partidos. Se ha caído en el pragmatismo, se ha caído en actos de corrupción, se han caído en situaciones muy lamentables, y es muy importante que hagan un recuento, que hagan un análisis. ¿Pero qué le pasó en particular al PRD, Octavio? ¿Qué le sucedió? ¿Por qué esto? Cuando las banderas eran de honestidad, eran de cambio, eran de democracia, eran de pluralidad, eran de muchas cosas que de repente criticaron y empezaron a hacer, empezaron a comprar consejeros, empezaron a comprar cosas también, candidaturas, etcétera. Porque mira, Chuy, cuando se empezó no había nada, no era más que un movimiento de oposición. Era un movimiento para cambiar las cosas, para oponerse a la corrupción, al autoritarismo, a todas esas lacras que dañan tanto a la gente. Poco a poco el movimiento fue creciendo, se fueron obteniendo posiciones, se fueron obteniendo prebendas legítimas, legales, las prerrogativas, se fueron ganando alcaldías, se fueron ganando gubernaturas, en el Distrito Federal también se ganó, y poco a poco le fue saliendo carne al hueso, y el factor de los cargos, el factor del dinero, ya fue en esencia, se fue convirtiendo ya en uno de los objetivos del PRD. Antes, cuando no había nada, era la expectativa, era la esperanza del cambio, era el deseo del cambio realmente. Poco a poco, con el crecimiento, se va dando ya la expectativa del cargo, y ante la expectativa del cargo, del puesto, empiezan los grupos, y si yo quiero... y las complicidades. Y primero las corrientes, donde hay un grupo de compañeros que simpatizan entre sí y que catapultan a un candidato, y luego ya no bastaba la simpatía, sino inclusive hasta la compra del voto. Todo esto ha ocurrido, es una realidad. Y la fragilidad de quienes llegaban, porque también cuántas veces se ha hablado de la compra de alguno o algunos diputados por parte de los gobiernos en turno. Sí, y eso aquí en Tabasco, se ha visto en buena parte de la República, aquí en Tabasco, en un par de ocasiones por lo menos, antes de esta elección última, se había logrado la mayoría en el Congreso. El PRD había obtenido la mayoría en el Congreso y duró muy poco el gusto. A la vuelta de 1 o 2 meses, 15 días, o creo incluso que el mismo día de la toma de posición de los diputados, se salían del PRD y se iban al otro partido, y quitaban la mayoría del PRD y se la daban al otro partido. Entonces, ¿y sí había dinero de por medio? Lo más seguro es que así fuera, porque ¿qué otra razón podría haber para que alguien que con la bandera del PRD hizo campaña y logró un triunfo, a los 5 minutos se cambiara a otro partido? Tiene que ser algo, si no es dinero, por lo menos es una profunda falta de ética. ¿Qué diferencia hay, Octavio? Estamos platicando con el ingeniero Octavio Romero Oropeza, delegado nacional de Morena, y ¿qué diferencia hay entre el PRD nacional y el PRD de Tabasco, ese que algún día tú dirigiste? Bueno, a estas alturas, cuando nosotros dirigimos el PRD y Tabasco, que alguna vez fuiste también secretario de Finanzas a nivel nacional. Sí. Chuy, la época que a mí me tocó estar en el PRD aquí en Tabasco fue una de las épocas más bonitas y más difíciles. Muy difícil. Tú recordarás, no era fácil ser oposición en aquel entonces, pero nos mantenía el ideal, nos mantenía el deseo de cambio, y en Tabasco el PRDismo siempre había estado muy compacto, muy unido.
aquí no habían corrientes, mientras en el PRD nacional ya se perfilaban las corrientes, ya se agrupaba la gente en grupos, en sectas. Aquí en Tabasco era muy compacto este asunto. Yo recuerdo algo que me llena de satisfacción. Todos eran pejejistas. Todos estábamos alrededor de la figura de Andrés Manuel López Obrador en el PRD. En aquel entonces, yo recuerdo la primera elección que tuvimos estatal teniendo de candidato a Raúl Ojeda, la primera elección de Raúl, fue candidato en 3 ocasiones, pero la primera, el PRD era muy sólido, muy firme. Acabábamos, durante el tiempo que me tocó a mí estar al frente, habíamos constituido 1.192 comités, 1.352 comités de base en todo el estado, y los adversarios políticos no se daban cuenta de que no estábamos haciendo un trabajo de tierra. No había mucho conferencias de prensa, no era mucho el asunto de andar saliendo a hacer declaraciones, pero sí se hacía un trabajo. Todos los compañeros que estaban en el comité ejecutivo estatal tomamos la decisión de que las carteras que si de ecología, que si de jóvenes, que si de indígenas, tomamos la decisión de que todos éramos secretarios de organización y nos dividimos el estado de Tabasco para que todos nos fuéramos a hacer comités de base en el estado. Y logramos 1.352, logramos validar el padrón del PRD en cada comunidad, en cada comité de base les entregábamos el padrón y ellos revisaban si estaba bien y lo legitimaban. Logramos hacer todos los cambios de los comités ejecutivos municipales, que antes eran de pleito y había hasta golpes. Logramos renovarlos todos. Solo tuvimos un problema en un municipio, una impugnación en una elección municipal, y fue no porque quien impugnara fuera el perdedor, sino el que impugnó fue el ganador. Fue una paradoja, fue algo muy simpático. El que no quería tomar posesión era el que había ganado, por razones de algunos comités, de algunas diferencias menores, pero no tuvimos ningún problema. Entonces, cuando viene la elección donde Raúl compite por primera ocasión, el resultado de esa elección es, desde luego que la ganamos, pero oficialmente la diferencia fue de 1 punto. Fue aquella elección que se anuló, sí, como a los 3 o 4 meses. Entonces era un PRD muy sólido. Estamos hablando, pues se pueden decir nombres aquí. Sí. Estamos hablando de que nos estábamos enfrentando en aquel entonces a Roberto Madrazo, que no era cualquier... ¿Por qué tan tímido tú? Los años. no era cualquier baba de perico, como dicen. Era un verdadero tigre en todo lo que tiene que ver con los delitos electorales, y sin embargo esa elección se la ganamos. En los datos fue 1 punto, creo que la diferencia, y luego se tuvo que anular porque la cantidad de anomalías que se presentaron fue extraordinaria. Entonces era un PRD muy sólido, muy firme. Y contestando tu pregunta, ¿qué pasó? Bueno, luego Andrés Manuel salió del Estado, ya había salido desde hace algunos años, nos tocó a varios salir del Estado para acompañarlo en lo que seguía, ¿no? En el gobierno de la ciudad, y poco a poco las corrientes nacionales del PRD fueron llegando a Tabasco, fueron haciendo grupos, y todo eso generó la división y los problemas que actualmente se ven en el PRD estatal. Bien, vamos a hacer una pausa, Octavio, y luego vamos a hablar un poquito de Morena, porque hay mucha gente confundida con esto, sobre todo mucha gente dice, ya, o sea, los perredistas o la gente dice, ya ganamos, y ahora que ganamos, se resulta que siempre no, que ahora que Morena, que ya no somos perredistas, que ahora somos morenistas, o no sé cómo se les vayan a llamar, y como que se crea confusión, y ahora el gobernador electo Núñez, ¿qué tendrá que ser, o qué va a hacer? En fin, ahorita vamos a platicar de eso. Pedro, que te vas a casar.